Pero antes de empezar en la temática del día de hoy, que es dime de quién te rodeas y te diré cuán exitoso podrás ser, me gustaría obsequiarte mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. Y para obtenerlo, lo único que tienes que hacer es registrarte y descargarlo desde 8reglas.com, el número 8reglas.com. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con la temática del día de hoy. Dime de quién te rodeas y te diré cuán exitoso podrás ser. Y voy a empezar contando una historia que muy poca gente conoce de mí. Y es que esta faceta del pasado fue cuando todavía vivía en Colombia. Esto es hace quizás más de 25 años cuando ocurrió estas cosas. Es algo que muy pocas personas conocieron y aun cuando fue una etapa muy rápida, me dejó muchísimos aprendizajes. Fue cuando a la par de, si sabes, yo soy psicólogo y tenía mi consultorio particular y además estaba en esa época, hace 25 años, siendo el director encargado de una unidad de farmacodependencia en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Pero paralelamente trabajé como psicólogo en la Liga de Bolos de Bogotá, asesorando a los deportistas de alto desempeño y rendimiento en el país. Como cualquiera, a veces me reunía a jugar bolos con mis amigos. En otros países se les conoce como bowling o como boliche en México, pero pues realmente lejos de ser bueno como bolichero, si se le puede llamar esa palabra. Y pues básicamente yo no poseía ni el conocimiento ni la técnica necesaria, pero sí me encantaba ir, compartir con mis amigos, divertirme, etcétera, etcétera, etcétera. Y me vinculé como psicólogo para estos atletas de alto rendimiento, porque mi amigo Carlos Eduardo González, que está aquí presente, el que tiene el fondo amarillo, el gorro, el sombrero, pues pues él es periodista y en ese momento pues él era periodista deportivo y era el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Bolos, o de la Liga de Bolos, realmente no me acuerdo exactamente cómo es de la Liga. Y pues Carlos Eduardo hoy es el director de contenidos de mi empresa de mercadeoglobal.com. ¿En qué consistía mi trabajo en aquella época como psicólogo para estos deportistas de alto rendimiento? Mi trabajo consistía pues básicamente en apoyar el trabajo desde un punto de vista obviamente psicológico y de mentalidad o de mindset que realizaban los entrenadores en el aspecto deportivo y en el aspecto técnico. Para mí realmente fue una experiencia completamente novedosa y no solamente para mí, sino también para los deportistas de las selecciones locales. Nunca habían tenido a su disposición un psicólogo. Y pues en honor a la verdad fue una época bastante divertida, aprendí muchísimas cosas, fue un gran aprendizaje, yo creo que de lado y lado. Y en alguno de estos momentos tuve la oportunidad de viajar con un equipo de menores de la Liga de Bolos, menores de 15 años, a un campeonato nacional en la ciudad de Medellín. Y al regresar, el presidente de la liga me pidió que le pasara el informe. Quería saber se me olvida en este momento el nombre de él. ¿Cómo era el nombre, Carlos? El nombre de Saúl Insignar. Saúl, sí. Saúl me pide un reporte de esto. Y pues básicamente él quería saber cómo se habían comportado los jugadores y sobre todo qué recomendaciones hacía yo desde mi punto de vista profesional de cara al futuro de la liga y de los deportistas. Y yo recuerdo muy claramente, y incluso me da risa el día de hoy, que cuando me hizo esa solicitud, pues prácticamente entré en pánico y literalmente quería que me tragara la tierra porque, porque eso de escribir informes literalmente no era lo mío. Y de hecho escribir no era lo mío. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue acudir a Carlos Eduardo, mi gran amigo, para que me ayudara. Pero, pues tampoco me ayudó mucho porque me dijo, Álvaro, se graduó de uno de los mejores colegios de Bogotá, salió de una de las mejores universidades del país, ¿cómo así que no sabe escribir? Y
Y pues me dejó básicamente en el mismo punto que habíamos iniciado. Y lo cierto es que sí me dio una serie de instrucciones, pero pues me dejó solo. O sea, defiéndase como pueda frente al computador. Y simplemente me dijo, bueno, cuando termine su informe, me llama y lo revisamos. Y yo, ok, vamos a ver qué puedo hacer. Y allí, solo en esa oficina, no tuve más remedio que seguir las instrucciones y sentarme a escribir. Realmente me duré como 90 minutos, quizás un poquito más, un poco menos, y escribí 12 páginas. Lo que jamás hubiera imaginado que yo hubiera podido escribir en aquellos momentos de ese informe. Y jamás, realmente jamás en mi vida había escrito tanto y no pensaba que yo pudiera hacerlo. Así que al final de la experiencia, pues me sentí bastante orgulloso por ese logro, porque por supuesto, eh, pues era la primera vez que yo hacía un informe de este estilo. Por supuesto, no fue el documento perfecto, no fue el mejor informe, tenía obviamente errores ortográficos, en especial de puntuación, pero eh, bueno, cuando pues le pedí a mi amigo Carlos, le dije, bueno, necesitamos una cirugía estética rápida de este documento, ayúdeme a corregir los errores, la gramática, etcétera, etcétera, y así lo hizo, y cuando se lo presenté al presidente de la liga, lo leyó con mucha atención y al final me preguntó que quién lo había escrito, si lo había escrito Carlos o si lo había escrito yo. Y bueno, obviamente me ataqué de la risa o nos atacamos de la risa y le contamos cómo había sido todo el proceso. Se atacó literalmente de la risa y nos dijo que le había gustado mucho el reporte y agradeció pues mucho los aportes que consigné en ese reporte. Te estarás preguntando, ¿por qué te estoy contando esta historia? Muy sencillo, porque ese episodio me enseñó que estoy en la capacidad de hacer lo que yo quiera, inclusive de hacer cosas para las que quizás yo no estaba preparado, pero sí tengo unas sobre la manga, es que si tengo las personas correctas al lado mío, puedo hacer lo que yo quiera. Fíjate, el reporte lo escribí yo, pero requirió una cirugía estética y estando con la persona adecuada, que en este caso era Carlos, él hizo la cirugía estética, pero además fue el que me impulsó y me dio ideas de cómo hacer para escribir este reporte. Entonces, a veces no es tanto que tú puedas o que no puedas, sino si no puedes, ¿por qué no te rodeas de las personas adecuadas para poder hacerlo? Y este ejemplo de este reporte para la Liga de Bolos, cuando estaba ejerciendo de psicólogo en aquella época, me ha permitido confirmar una y otra vez en toda en mi trayectoria como emprendedor y como empresario, que no estaría en donde estoy y no sería quien soy sin haber tenido la ayuda de otras personas. ¿Cuáles son esas otras personas? Mentores, colegas, clientes, amigos, por supuesto la familia también que le da a uno aliento. Entonces es supremamente importante que siempre tenemos que trabajar con una mentalidad en equipo. Si quiero llegar lejos y quiero llegar más rápido a esa meta final, no lo puedo hacer solo, me tengo que rodear de las personas indicadas y de las personas que yo me rodee van a determinar si tengo éxito o no tengo éxito. De hecho, hay una frase muy famosa, que creo que es de Jim Rohn, la verdad no me acuerdo en este momento, que decía que tú eres el resultado de las 5 personas más cercanas que están al lado tuyo. Entonces analiza quiénes son las 5 personas más cercanas y analiza cómo va a ser tu nivel de éxito. Es importante que tengamos presente que tenemos que trabajar en equipo, porque eso de tratar de trabajar en solitario, pues eso no, pues te va a lentificar el proceso. El miedo a la soledad, a carecer de apoyo cuando se te presentan dificultades es uno de los temores que más atormentan a un emprendedor. Quizás diría que es uno de los principales, si no el número uno que afrontamos los emprendedores.
Es sentirnos solos, no tener en los momentos que tenemos dificultades, que necesitamos apoyo, no encontrar el apoyo de una forma sencilla. Y esto pues lo he vivido en carne propia desde mis inicios, porque en esa época, pues, simplemente ponte mentalmente en aquella época, 1998. El Internet era algo completamente diferente a lo que es hoy. Facebook no existía, YouTube no existían, las redes sociales como las teníamos el día de hoy no existen. Pero lo peor de todo es que no había ni mucha información. Hoy tenemos sobresaturación de información, en aquella época faltaba. En aquella época no había mentores porque no habían casos de éxito. Hoy hay mentores, hay referentes, hay personas a las cuales tú puedes seguir. Entonces, ¿qué sucedía? En aquella época pues no había más remedio que lanzarse a la piscina y nadar, así fuera contra la corriente, para poder llegar de un lado al otro de la piscina o de un lado del río al otro lado del río. Así que cuando tomé la decisión de dejar a un lado mi carrera de psicólogo y decidí aventurarme a venirme acá a los Estados Unidos a aprender lo del Internet y saciar esa curiosidad de todo esto que estaba empezando en aquella época, en 96, me vine en el 98, pero la curiosidad me empezó más o menos en el 96, 97. Pues la gran mayoría de mis familiares y mis amigos me tildaron de loco. Sí recibí el apoyo de mis padres, de mi hermana y de alguno que otro amigo, mientras que el resto de la gente decía, Álvaro, se enloqueció. Y acá te estoy hablando de familiares, de amigos, de conocidos. Ya me estaban básicamente garantizando el fracaso. Que por qué no me dedicaba a algo en serio. Que por qué no me quedaba allí, que yo era tan talentoso, etcétera, 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 etcétera. Afortunadamente, aquí entre nos, soy bastante terco. Y había esa llamada que yo tenía en el corazón y esa resistencia que tuve de estas personas causó el efecto contrario en mí. Me sirvió de estímulo y por fortuna no eché marcha atrás. Decidí empacar mis maletas y venirme acá a los Estados Unidos. Y lo que he hecho no lo he hecho solo. No hubiera podido lograr nada de lo que he hecho en solitario. Y recurro una vez a esa frase que me gusta mucho: nunca nadie escaló el Everest en solitario. Siempre, siempre se requiere del apoyo de un equipo y de la guía de un Sherpa, de un guía, de un mentor para subir esos 8.849 o más metros y lograr alcanzar la cima del Everest. Y exactamente lo mismo funciona con tu vida y exactamente lo mismo ocurre en los negocios. Solamente piensa en estos momentos en los que cada vez son más las personas que están mirando el Internet como una alternativa de crear un negocio propio y tener un estilo de vida diferente al convencional. Pues yo creo que este es un aprendizaje absolutamente indispensable. Si bien en el 98, en aquella época no existían alternativas y prácticamente me vi obligado a avanzar en solitario, hacerlo hoy en solitario es de necios. O sea, no tiene lógica, es absurdo, porque el mercado cambió, el mercado ha evolucionado y hoy en día tenemos mucha información. Es más, me atrevería a decir que el gran problema que tenemos hoy, a diferencia de aquella época, en aquella época no teníamos información, hoy tenemos sobresaturación de información. Así que las circunstancias son diferentes, pero una de las cuestiones que yo empecé a hacer en mi negocio, de hecho, esta anécdota, creo que fue el viernes, no, el sábado, hace un par de días o 3 días, no, 2 días o lo que sea, en mi teléfono apareció, yo tengo en mi teléfono como 30.000 fotos, me apareció una foto de hoy hace 20 años. Y voy y veo la foto y me acuerdo que hace 20 años empecé yo a organizar eventos en temas de marketing y negocios. En aquella época fue un evento presencial en la ciudad de Miami y hace 20 años, el sábado hace 20 años. Y esto, ¿a qué me trae
¿A qué viene a colación todo esto? En que a mí realmente me apasiona transmitir mi conocimiento, me apasiona motivar a otras personas a tener éxito, me apasiona transmitir mis conocimientos, pero una de las cosas que también me apasiona es aprender de los otros. ¿Qué es lo que otras personas tienen para ofrecerme? Así que cuando yo organizo un evento, efectivamente lo hago buscando las necesidades de mi mercado, que el evento ayude a los participantes de ese evento, pero también tengo absolutamente claro de que yo voy a ser el gran beneficiado de todo esto. Me estarás diciendo, pero ¿cómo así, Álvaro? ¿De qué me estás hablando? Se enloqueció. ¿Cómo así que yo voy a ser el gran beneficiado cuando realmente estás organizando eventos para otras personas? Mira, cuando uno organiza conferencias o cuando la filosofía con la cual yo organizo las conferencias no es invitar a cualquier conferencista, sino que yo tengo el control y tengo el privilegio de elegir el tema, elegir a los conferencistas, a sabiendas de que yo me voy a nutrir del conocimiento de estas personas, de sus experiencias, de los secretos que van a compartir en sus charlas. Y a mí en lo particular me interesa ese aprendizaje y me interesa actualizarme y conocer otras estrategias, qué es lo que están haciendo otras personas en sus campos, otras visiones, incluso de mucha gente que ni siquiera es de mi misma industria. Y esto a mí me interesa, me apasiona. ¿Por qué? Porque yo soy un eterno aprendiz. Así que en ciertas maneras podemos decir que cuando yo organizo un evento, sí, lo organizo para beneficiar al mercado, para hacer crecer el mercado, pero también hay un sentido, en el buen sentido de la palabra, hay algo egoísta detrás de eso, si se puede decir. En el hecho de que yo estoy invitando a las personas de las cuales a mí me interesa aprender. Y esto yo creo que es brillante. Pero bueno, volvamos a donde comenzamos. ¿Te acuerdas en la historia que estaba comentando de aquella historia? Perdón, aquella historia que cuando estaba trabajando hace 25 años como psicólogo y estaba asesorando a deportistas de alto nivel y desempeño en Colombia, concretamente en la Liga de Vuelos de Bogotá, el presidente, y este comentario que te decía del informe que le escribí al presidente de la liga, ahí fue el comienzo. Porque a ese primer informe que me costó trabajo sentarme enfrente del computador y escribirlo, a lo largo de mi trayectoria he escrito más de 20 libros. De hecho, ya perdí la cuenta, libros, reportes, tanto siendo el autor individual como otro, con otros en la coautoría con otras personas. Y gracias a ese primer paso, gracias a esa primera experiencia, gracias a que tuve que sentarme a hacer un reporte, un informe, perdí el miedo y empecé a desarrollar una habilidad que luego pulí y cultivé. Y esto mismo es lo que yo he hecho y replicado en otras actividades como hablar en público. Hablar en público, por lo menos los estudios dicen que la gente le tema más a hablar en público que incluso a la muerte. Y pues yo, obviamente, me considero hoy en día un excelente conferencista. Sin embargo, no siempre fue así. También tuve que salir y hacerlo. Así como cuando me pidieron hacer el informe, la primera vez que salí a dar una charla de profesional, eh, pues fue, fue también una experiencia bastante enriquecedora y hoy en día pues me manejo muy bien en estos ambientes. El mensaje que quiero transmitirte con todas estas historias que te he contado el día de hoy es la siguiente. La persona en la que te vas a convertir está determinada por quienes te rodean y por la calidad de las personas que están en tu entorno. Y no me refiero solamente al entorno familiar, sino al laboral y de los amigos. Así que las buenas noticias es que tú y solamente tú estás en la capacidad de elegir bien, de elegir quién es, de quién te vas a rodear, de quién te vas a acompañar, porque una buena compañía, la compañía adecuada, puede ayudarte a escalar la montaña más alta del planeta. Así que elige bien porque tus resultados van a depender de esto. Espero que esto esté resonando contigo, porque si algo debo agradecerle a la vida, y de hecho lo hago, es que me permitió rodearme de personas espectaculares, personas talentosas, gente generosa,
que me compartieron sus conocimientos, sus experiencias y me ayudaron a ser mejor. Me enseñaron el valor de dar sin esperar a recibir nada a cambio. Por eso no solo cultivé el hábito de elegir bien a quienes les permito ser parte de mi círculo cercano, sino que además procuro rodearme de personas mejores que yo. Yo no quiero ser la persona más inteligente de la sala o de las reuniones. Espero rodearme de gente que me aporte en algunas cosas que yo no soy tan bueno y que yo les puedo aportar a ellos en otras cosas. Soy un absoluto convencido de que cada ser humano es una piedra que, perdón, que potencialmente puede convertirse en un diamante invaluable. Que lo consiga o no, ojo, escúchame, que consiga o no esa piedra convertirse en diamante dependerá de quién esté a tu alrededor. Te lo garantizo, no basta tu talento, no basta tu conocimiento, no basta con tu trabajo. El éxito se construye a partir de exigirte cada día más y de no imponerte límites. De que no seas una persona conformista, que no te conformes con lo que has logrado y por supuesto, la parte clave del éxito es seguir la huella de los exitosos. Por mi cabeza jamás pasó la idea de ser psicólogo de un grupo de deportistas y tampoco imaginé que podía ser un escritor prolífico. Sin embargo, lo que aprendí en esta etapa de mi vida hace 25 años me enseñó que cuando estás rodeado de las personas adecuadas, no existen los límites. Elige bien tu entorno y verás cómo no habrá una dificultad que pueda detener tu avance hacia hacia la cima. Bueno, este es Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com y eso concluye la parte del contenido. No sin antes recordarte que si aún no has descargado mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos, lo puedes hacer, basta con que te registres y lo descargues desde 8reglas.com. Lo repito, 8reglas.com, el número 8reglas.com. Gracias.